Bueno, bienvenidos a un nuevo video para la materia de automatización B, que en este caso va a estar dedicado a los bloques de función, a BDF o diagrama de bloques de función, DBF, o Function Block Diagram, como las siglas en inglés lo indican, FBD. Resulta un trabalenguas a la hora de describir todas las siglas que se utilizan para este sistema, pero en realidad es un sistema bastante simple y con una gran capacidad de representación, porque los bloques de función permiten describir de manera relativamente simple una gran cantidad de funciones que tienen, en este caso por supuesto los PLC, pero también es aplicable muchas veces a computadoras o simplemente a procesos, porque se podrían utilizar para describir, por ejemplo, funciones matemáticas, por ejemplo, procesos industriales, o una descripción, como originalmente fue la intención, de las operaciones que había que llevar a cabo, que tenía que llevar a cabo un operario de una fábrica, en cuyo caso se describía la función que cumplía, por ejemplo, un cadete de una empresa cuando recibía la orden de tener que llevar un mensaje. Entonces tenía que ir a una determinada oficina, la oficina era una entrada, a qué oficina tenía que ir y a qué oficina tenía que llevar la mensajería era la salida, por ejemplo, y con eso se describía el funcionamiento de cada uno de los operarios de una fábrica, que fue la intención con la cual Frank Gilbreth, que es el creador de este sistema, organizó o creó este sistema de bloques de función. En nuestro caso lo que vamos a hacer es una introducción a una forma bastante más humilde de hacer las cosas, que es programar un PLC. En nuestro caso vamos a tomar nuestro conocido Celio y vamos a usar el software de simulación CelioSoft en sus versiones más nuevas. Una cuestión importante es que para la materia de automatización B y para todo lo que vamos a ver de ahora en más, utilicen una versión que sea al menos esta 5.4.2 o superior, porque así van a disponer de todas las funcionalidades que nosotros vamos a describir y que ustedes van a tener que utilizar para resolver los problemas que les vamos a plantear en clase, o proyectos, o sus propios proyectos en el caso de que ustedes quieran crear algo propio. Vamos a ver cómo se trabaja entonces en BDF. Vamos a ir a archivo nuevo. Esto ya lo sabemos de cuando trabajábamos con Celio por primera vez. Lo que vamos a tener que asegurarnos es de que el módulo que elijamos tenga la posibilidad de tener bloques de función, de trabajar con bloques de función. En este caso, por ejemplo, no podríamos elegir el SR2D101BD, el primero acá que aparece en la lista, porque fíjense que en idioma solo tiene capacidad de resolver instrucciones en ladder. El que le sigue también, ya el otro, el que sigue, empieza a tener la capacidad de ser programable en BDF, pero tenemos el inconveniente para hacer este video de que no disponemos de una pantalla ni botones de acceso frontal que nos permitirían explicar todas las capacidades que BDF nos permite hacer cuando estamos programando. Entonces, para esta explicación vamos a elegir el módulo más grande, algo que no vamos a hacer después en la realidad, por supuesto. Vamos a elegir el módulo siempre más ajustado al proyecto que nosotros estemos llevando a cabo, porque de eso se trata la cuestión de la ingeniería, ¿no? O sea, de elegir el más apropiado, el que nos permita hacer todo lo que necesitamos con la mínima inversión.
Pero en este caso, bueno, como no lo pagamos, vamos a usar este que es un modulito bastante grande, alimentado en 24 volts de tensión continua, con 10 entradas digitales y 6 mixtas, 6 digitales analógicas, salidas digitales a relé. Podríamos elegir el que le sigue, que tiene salidas digitales a triac, pero vamos a quedarnos con el de relé por ahora, y fíjense que nos asegura que es programable en BDF. Vamos entonces a aceptar este módulo. No le vamos a agregar por ahora, aunque lo vamos a ver a lo largo de esta introducción, que van a ser 3 o 4 videos. Vamos a agregar algunos de estos módulos de expansión, pero por ahora no, para esta primera explicación. Y vamos a elegir, eso sí, el sistema BDF de programación. Una vez que estamos ahí en el sistema BDF, nos aparece en modo edición esta pantalla en blanco. La pantalla en blanco lo que nos permite es trabajar con la forma que nosotros querramos. Podríamos, por ejemplo, dejarnos todo este paño en blanco para programar, o si queremos podríamos achicarlo, por ejemplo. Achicarlo en el sentido de horizontal, acercar. Si nuestro proceso va a ser cortito, no hay necesidad de usar tanto espacio en blanco y puede quedar muy prolijo. También podríamos, por ejemplo, agrupar, esto me refiero a gráficamente, podríamos agrupar las salidas, por ejemplo, por tipo. Supongamos que nosotros decimos, bueno, las salidas Q1, Q2 y Q3 son las salidas motoras, las salidas que van a alimentar motores. La salida Q5, Q4, Q5 y Q6 van a ser los que van a alimentar la iluminación, etcétera, etcétera. Entonces las agrupamos por tipo. Si no lo hacemos así, podemos directamente dejarlo como viene de fábrica. Esto generalmente se hace después de que uno ya hizo todo el programa. Yo simplemente les estoy mostrando las posibilidades. Nosotros tenemos, posibilidades gráficas bastante interesantes. Podemos después, por ejemplo, hacernos algún dibujo, alguna línea, algo explicativo una vez que programamos. Yo ahora estoy dando las generalidades, así que ténganme un poquito de paciencia. Ahora les voy a justificar para qué estoy explicando todo esto. Por ejemplo, podría incluir una imagen acá una imagen explicativa en mi plano. Podría incluirme un texto explicativo acá, por ejemplo. Podríamos escribir al lado de una función, me quiero dejar los parámetros o lo que sea. Puedo hacer todas las aclaraciones que yo quiera directamente, y por ejemplo con flechas apuntando a las partes del programa donde yo me quiero explicar a mí mismo, me dejo documentado ese programa. Puedo utilizar todas estas cosas. Ahora no lo vamos a usar directamente, sino que vamos a explicar cómo funciona el tema de las entradas y salidas. ¿Sí? Las entradas están en el lado izquierdo, todas agrupadas. Ustedes saben, porque ya vieron programación en ladder, que las entradas de I1 hasta I sub n, incluyendo a I sub a, son entradas digitales, puramente digitales, y que las entradas de IB en adelante, IB, IC, ID, todas esas entradas con letras son analógicas o digitales de acuerdo a lo que yo quiera usar. ¿Sí? Esto lo sabemos de cuando usábamos los módulos con ladder. Así que ahora lo que vamos a hacer es producir nuestro primer programa en ladder, el más simple de todos, lo más sencillo. Vamos a hacer que se prenda una luz, para lo cual del lado de las entradas vamos a poner una entrada digital. Esta entrada digital va a ser un botón, un interruptor, un pedal, un botón hongo, un botón de emergencia, un relé, lo que sea, como sabemos que se hace en ladder también.
y ya con eso tenemos programado que el interruptor y sub 1 va a tener una entrada que es este bloque 0. Para las salidas voy a la opción donde están las salidas y voy a conectar la salida Q sub 1. ¿Sí? Entonces yo ya sé que las entradas utilizadas son solamente I sub 1 y las salidas utilizadas son solamente Q sub 1. Y si yo quiero que ande, puedo, por ejemplo, representar a I sub 1 con un final de un interruptor. Vamos a poner un interruptor. Ustedes fíjense que acá yo puedo utilizar, por ejemplo, el símbolo de interruptor, el símbolo de final de carrera, el de detección de proximidad, inductivo capacitivo, el de sensor de presencia, botón luminoso, botón giratorio o botón de presión, etcétera, etcétera. Puedo usar cualquier símbolo, inclusive me puedo crear mis propios símbolos. Yo podría usar una imagen personalizada, por ejemplo, quisiera usar un hongo manual o algo por el estilo, bueno, lo puedo hacer en este caso. Ven, ahí apareció, tengo ese hongo manual que yo me dibujé, lo hice en Paint y lo puedo dibujar para guiarme sobre lo que quiero hacer. Ahora vamos a conectar esto con la salida y por supuesto la salida no tiene por qué ser menos. Vamos a poner una luz, ¿sí? Y vamos a conectar. Y ahora el bloque de función lo que hace simplemente es conectar de un lado a otro, y como estoy en la ventana de edición, lo único que tengo que hacer es cambiar a la ventana al modo de simulación y hacerlo andar. Entonces lo hago andar y acá tengo mi primer y más sencillo programa, que es un botón de hongo, un botón cabeza de hongo que yo voy a apretar y que va a encender la luz cuando funcione. Fíjense, lo pongo ahí, funciona, se enciende y listo. Este es el programa más elemental que nosotros podemos hacer en BDF, en bloques de función. Lo importante entonces acá es diagramar las entradas, diagramar mis entradas y ver que sean entradas digitales y simbolizarlas apropiadamente, sabiendo qué van a hacer, qué cosa van a hacer, si van a hacer un pedal, si van a hacer un botón manual, un botón interruptor. Ojo, deficiencias de los bloques de función habituales o al menos en Celio, ¿sí? Una deficiencia: no hay interruptores a resorte, no hay pulsadores propiamente dichos, son todos con doble clic para encender o con doble clic para apagar. Es decir, hago clic una vez se pone en on, hago clic otra vez se pone en off. No es si mantengo apretado funciona, si suelto funciona. No tiene esa posibilidad el simulador, ¿sí? Guarda, tampoco hay botones normal cerrado. No hay botones normal cerrado. En este caso un normal cerrado es fácil de representar, lo vamos a hacer más adelante, pero no los tiene por defecto. Hay que enroscarse un poquito con la programación para hacerlo funcionar. Pero tenemos la entrada vinculada con la salida y la función es: si se pone en on está encendido, si se pone en off está apagado. Cambio al modo de programación y podemos ver algo un poco más inteligente que esto, como por ejemplo pueden ser nuestras viejas y conocidas compuertas lógicas. Vamos a hacer, por ejemplo, una AND. Presten atención a que el simbolito, si bien es el que nosotros conocemos, es el dibujo, pero es un bloque de función. Está adentro de un cuadrado y siempre va a tener 4 entradas, siempre va a tener 4 entradas y una salida. No tiene ni más ni menos. Si yo tengo que usar 2, simplemente las uso, y las que quedan sin conectar van a estar en el valor 1, como sabemos de nuestros conocimientos de circuitos lógicos. Y si tengo que utilizar más, voy a tener que duplicar y multiplicar con otra compuerta AND, como hacíamos cuando veíamos circuitos lógicos. Vamos a usar ahora nuestro botón que ya tenemos instalado y vamos a poner otro acá y lo vamos a entrar en la otra pata de la AND.
como dije, vamos a dejar dos sin utilizar. A este botón de entrada le voy a poner, por ejemplo, que sea un interruptor común. Vamos a eso. ¿Sí? Un interruptor común. Y entonces, si los dos están conectados entre sí, vamos a ver, ahí, hacen la conexión de la entrada a la salida. Vamos a ir al modo simulación, lo vamos a poner a correr a este modo simulación y vamos a ver que si yo toco uno solo de los botones, ¿sí? Uno solo de los botones, como ya sabemos de antes, por supuesto, tenemos un 1 y un 0 en el otro botón, el que no está actuado. Entonces 1 por 0, 0, no actúa de ninguna forma la salida. Si yo quiero que ande, que funcione, lo pongo en 1, 1 y ahí se prendió. ¿Ven la simulación? Bueno, ahí tenemos el uso de las compuertas lógicas, que son todas las que ustedes conocen. Justamente las compuertas lógicas estas que estamos mostrando acá son las que después nos van a permitir definir, por ejemplo, un interruptor normal cerrado, porque un interruptor normal cerrado, ¿qué va a ser? Va a ser, acá me pongo en las compuertas lógicas, va a ser un interruptor normal abierto negado. ¿Está? Entonces, no tengo interruptores normales cerrados, pero sí tengo formas de reflejarlo o de recrearlos de esta manera. No puedo hacer un pulsador. Digamos, lo vamos a mostrar un poco más adelante, y una manera muy enroscada de hacer un pulsador es muy complicado para la simulación, para el programa de simulación, pero después vamos a ver que en la realidad sí podemos usarlo y sí podemos entretenernos con eso. Lo que vamos a ver ahora, muy rápidamente así, vamos a ver, como era de esperar, que el botón está normal cerrado. Ven, queda encendida la lámpara a menos que yo accione el botón, en cuyo caso se apaga, y otra vez, ¿sí?, para un lado y para el otro se puede recrear esa función del interruptor normal cerrado de una manera bastante sencillita. Pero esto no es ni cerca toda la potencialidad que tiene el BDF. Esto es el programa más elemental, insisto, estamos haciendo la introducción. ¿Qué otras cosas nos permite hacer BDF? Bueno, las vamos a ver en la descripción de las entradas y descripción de las salidas. Este video va a ser más que nada descriptivo, así que tengan un poco de paciencia, porque después vamos a hacer algunas operaciones y vamos a ver cómo trabaja realmente BDF. Vamos a ver en nuestra descripción qué posibilidades de entradas tenemos y qué nos puede pasar. Ya sabemos que no tenemos pulsadores no. Ya sabemos que no tenemos normales cerrados, pero los podemos inventar. Bueno, ya estamos. ¿Qué será este simbolito que tenemos acá? Bueno, siempre que nos paremos arriba del símbolo, aparece una descripción pop-up de qué es cada cosa. En este caso, una entrada analógica. Fíjense que las entradas analógicas me va a decir que no las puedo poner en las entradas digitales porque son tipos incompatibles, como dijimos hoy. Tenemos dos posibilidades en este caso. La entrada analógica la pongo en una pata que sea compatible, como por ejemplo IB, en este caso, que sí es compatible esta entrada analógica, o la dejo flotando acá adentro y hago como si algo estuviera entrado adentro del PLC sin participación externa. Por supuesto que esto, que él lo va a simular y lo va a aceptar como real, ¿sí? Que él lo va a simular y lo va a aceptar como real, no es posible hacerlo en la realidad. Es decir, yo no me puedo meter adentro del PLC para meterle una señal analógica. Así que en este caso en particular de la señal analógica, más vale denle una entrada en alguna pata que tenga la posibilidad de asumir entradas analógicas. Y después las tenemos que configurar. Las entradas analógicas para los PLC no tienen cualquier valor posible, solamente tienen la posibilidad de estar entre 0
o 10 volt, por ejemplo, en cuyo caso será una tensión variable en el tiempo que puede tomar entre 0 y 10 volt y que el PLC internamente va a representar como un valor entre 0 y 255. ¿Se acuerdan el tema del mapeo y todo eso que vimos oportunamente en automatismos A en la primera parte? Esto del mapeo de representar 0 es 0 y 10 es el valor 255, entonces un valor intermedio tiene un número que le corresponde y que, bueno, habrá que calcularlo, pero él lo hace y lo representa. El tema es que las entradas analógicas solamente pueden ser puestas en las patas desde IB hasta IG, ¿sí? O sea, IB, IC, ID, IE, EF e IG. Solamente en esos casos. O se puede usar un potenciómetro para tener el valor analógico, en cuyo caso se puede conectar a ese potenciómetro, las patas extremas del potenciómetro se pueden conectar entre 0 y la tensión de alimentación del bloque, en este caso este módulo en particular, si no vi mal, era de 24 volt. Entonces, entre 0 y 24 volt lo puedo llegar a entrar y representar con 0 a 255. En ese caso el mapeo será desde 0 a 255 para 0 a 24 volts. Esas son las posibilidades que tienen las entradas analógicas. No tienen mucho más, si bien en el manual dice que hay un simbolito de temperatura y un simbolito de potenciómetro y demás, la realidad es que cuando uno lo pone en el simulador esto no existe, ¿sí? Está en el manual y por eso ustedes en el apunte lo tienen incorporado, pero realmente no lo trae, al menos desde hace unos años, el Celiosoft, esa posibilidad. ¿Qué otra entrada tenemos? Bueno, tenemos la entrada digital filtrada, que tiene un filtro, tiene un sistema de un tiempo de filtrado para evitarse que las oscilaciones afecten el valor en la entrada. Entonces, con este tiempo de filtro, yo por ejemplo le pongo, qué sé yo, 4 veces por 10 milisegundos, es decir, 40 milisegundos de tiempo de filtrado. ¿Qué quiere decir? Que la señal tiene que estar presente y estable 40 milisegundos en la pata, 40 milisegundos para ser tomado como una señal válida. ¿Se entiende? Es decir, una señal digital, pero que yo le pongo la condición de que tiene que ser estable, si no, no la reconozco. ¿Sí? Y le puedo pedir mucho más, por supuesto, puedo pedirle, no sé, hasta 255 veces 10 milisegundos, o sea, puedo pedirle que sea muy estable y muy en el tiempo tenga que quedarse permanente para yo reconocer que esa entrada es una entrada verdadera y no es un ruido, no es alguna otra cosa que haya afectado a mi entrada, para no captar señales que podrían disparar una alarma o podrían disparar una función o el arranque de un motor y yo no lo quería, ¿se entiende? ¿Qué otro tipo de entradas tenemos? La analógica filtrada también, otra vez, tiene que ir, ven, si yo la trato de poner acá, me dice que son tipos incompatibles. Yo podría otra vez ponerla acá en el medio, no tiene sentido físico, así que voy a hacer que entre en una de las patas que tienen habilitada la entrada analógica y otra vez tengo la posibilidad de que sea entre 0 y 10 volts o que sea conectado a un potenciómetro, pero además tengo una frecuencia de corte para filtro, un pasabajos, es decir, si la señal alcanza una frecuencia de corte que yo programo acá, ¿ven? Que yo programo de esta lista, qué sé yo, por ejemplo, 20,19, van a entrar todas las señales que no superen un filtro pasabajos, deja pasar las señales que están por debajo de esa frecuencia, ¿sí? Una señal que esté por debajo de esta frecuencia
va a pasar y la va a tomar como un valor válido, pero una señal que tenga una frecuencia mayor a esta, a 20,19 Hz, recuerden que nuestra tensión de alimentación está habitualmente en 50 o bueno en 60 Hz en algunos países como Brasil, por ejemplo, o Estados Unidos. En ese caso una señal que estuviera en 50 Hz no pasaría, no sería tomada como una señal válida. Es decir, puedo también filtrar el ruido en esta posibilidad de una entrada analógica, filtrando la entrada. Después tengo valores que son constantes, por ejemplo, una constante 1, una constante 1 que la uso internamente. Acá sí, esta entrada es cuando yo tengo que ponerle un 1, por ejemplo, a una función lógica. Vamos a suponer, qué sé yo, la NOR esta de acá. Yo le quiero poner una entrada fija a un valor 1, bueno, lo hago de esta manera. Y por supuesto lo mismo si yo le quiero poner el valor 0 en forma permanente. Entonces, estas entradas son entradas ficticias, pero me sirven a mí para ponerle valores lógicos fijos a dos patas que yo quiero que queden con esos valores, porque bueno, la función que yo estoy tratando de representar me da que tiene que tener ese valor. Entonces, estas, si bien son entradas, no calzan en las entradas, no van a entrar, no se van a dejar entrar, pero las puedo programar dentro del plano que el modo de edición me permite a mí describir para las funciones. También algunas funciones, como por ejemplo un contador, podría pedirme que yo arranque un contador desde cierto número. Entonces, esta es una entrada interna de BDF, no es una entrada que vaya por la pata de entrada, sino es un número desde el cual voy a arrancar a contar. Por alguna razón yo quiero que se empiece a contar desde el número, no sé, 10. ¿Sí? Entonces le pongo a un contador que arranque el número 10 y ese número se lo doy a través de una entrada ficticia. ¿Hay forma de darle un valor a la entrada que provenga, por ejemplo, de otro aparato o de otro contador externo al PLC y demás? Sí, pero para eso necesitamos los módulos esos de expansión que yo dije que no íbamos a agregar para no complicar la explicación. Ahora estamos viendo simplemente las entradas. Por otro lado tenemos una entrada intermitente. Cada un segundo, fíjense, cada un segundo tiene el dibujito del metrónomo. Cada un segundo me da un punto, un pulso. Entonces tengo una especie de metrónomo. Cuando necesite contar algo en función del tiempo, le conecto esto y lo hago andar. ¿Qué otras posibilidades? Los cuatro botones del panel de entrada, estos 4 que están acá en azul, que insisto, estos 4, a pesar de que funcionalmente en el módulo son pulsadores, es decir, si los aprieto contactan, si los suelto dejan de hacer contacto, a pesar de que físicamente son así, acá en la representación del simulador no son así, son interruptores comunes. Tenganlo en cuenta, insisto, no se puede hacer un pulsador acá en BDF. Y después lo otro que tenemos es el horario de verano. Recuerdan ustedes, lo usamos en ladder, esto del horario de verano, tiene la misma función en BDF, y acá tenemos la posibilidad de acceder la entrada de un entero proveniente de otro módulo, de otro aparato que me envía a mí un entero que representa algo que yo en general no sé, ¿sí? Que puede ser, pero que viene de por ejemplo, de un módulo que está midiendo la temperatura en el ambiente. Se puede hacer, pero no se puede hacer directamente. Si yo trato, por ejemplo, de ponerlo acá, otra vez, pese a que esta es una pata que es una entrada analógica, me dice que son tipos incompatibles. Ya vamos a ver cómo se conecta este tipo de entradas en este caso. Y, por ejemplo,
esta función que tenemos acá, una entrada analógica de 10 bits, otra vez lo mismo, es una entrada particular, tengo que tener el módulo que sea capaz de leer esta entrada analógica de 10 bits, que viene desde algún conversor analógico digital, o si no, por ejemplo, puedo poner hasta un termistor. ¿Ven? Tengo un PT100 que es un termistor, yo lo puedo poner directamente a una pata, le aviso al PLC que esa entrada es debida a una medición de temperatura convertida en ohms, que es lo que hace una celulita de estas, y me lo deja tomar y lo toma como una entrada analógica. Estas posibilidades son las que tienen las entradas y en general el modo de programación BDF. En el próximo video vamos a ver algo más sobre las salidas y vamos a hacer algunos programitas y algunas cosas sencillas. Vamos a seguir avanzando, los veo en el próximo video. Gracias.